muchísimas gracias por prestarte a esta conversación. Encantado. Que yo creo que, como ya te he dicho, pretende ser una conversación desenfadada y que un poco que nos cuentes, ¿y tú de dónde vienes? Pues, bueno, yo creo que como tantos de nuestra época o de mi época, venimos del patio del colegio, ¿no? Del patio del colegio y de nuestros interminables campeonatos en el patio del Ramiro de Maeztu y del colegio Corazonistas, que son los dos colegios en los que yo hice mi actividad. Y bueno, pues ahí jugando un poco a todo, a veces al fútbol, a veces al baloncesto, a veces al frontón, a veces a correr, a veces a pelearnos. Y bueno, pues de ahí, pues de pronto descubres cuando crecí. Yo realmente empecé a ser buen deportista cuando pegué el estirón de adolescente, ¿no? Que en un año crecí 15 centímetros y de pronto pues descubrí que corría mucho, que jugaba bien al baloncesto, que tocaba el aro y bueno, pues a partir de ahí prácticamente el baloncesto fue mi vida, ¿no? Aunque realmente yo siempre digo que lo único que he hecho ha sido estudiar, ¿no? Pero realmente el baloncesto ha sido probablemente mi gran vocación, ¿no? Si recuerdo, mis entrenadores primeros en absoluto tienen comparación con los entrenadores actuales, pero sin embargo eran capaces de transmitir una vocación y una pasión tremenda, o sea, eran capaces de convencernos de que lo que estábamos haciendo merecía la pena. Y tal vez esa ausencia de reglas o tal vez una tecnificación más baja también te permitía poner más de tu parte, ¿no? Y entonces yo reconozco que nuestra generación hemos estado peor entrenados desde el punto de vista técnico y por supuesto desde el punto de vista científico, pero sin embargo estamos muy mentalizados para la causa, es decir, queríamos mucho a nuestro deporte y aprendíamos de forma muy invisible, ¿no? O sea, no había recursos, pero había muchas ganas y también había pocas cosas que hacer como alternativa. Pero fíjate, lo que me estoy dando cuenta es que cuando te pregunto de dónde vienes, me hablas de tu parte deportiva, más que de tu parte de management. Sí, porque yo realmente siempre he dicho que mi formación ha sido eminentemente práctica. O sea, yo siempre digo, he estudiado porque no había más remedio que estudiar. Pero has sido un buen estudiante. He sido buen estudiante por responsabilidad. O sea, porque eso te lo inculcan en casa y te lo inculcan en el colegio y también porque no me gusta perder. Quiere decir... eso es muy interesante. Claro, si te apuntas a algo, tienes que aprobar. El suspender es un fracaso, ¿no? Pero yo reconozco que la pasión que... O sea, a mí me ha gustado estudiar a raíz de que sabía lo que estaba estudiando. O sea, que me ha gustado la fisiología del ejercicio cuando he visto que eso realmente me podía ayudar a ser mejor entrenador, ¿no? O me ha gustado la psicología cuando he visto que servía mejor para conocer a las personas y que eso tenía una ayuda. O sea que los estudios ha sido posterior. Y el management es algo que descubro de forma natural. Y es que de pronto las circunstancias me hacen que sea el responsable de un equipo. Y entonces yo no había estudiado nunca de management, pero de pronto te das cuenta de que al poco tiempo que realmente entrenar tiene mucho más que ver con dirigir personas que con la parte del juego, ¿no? O sea, que el juego es fundamental y lo tienes que saber, pero la parte de los recursos humanos es decisivo. Y entonces es a raíz de ahí donde empiezo a estudiar y a trabajar, ¿no? Y cuando empiezo mi faceta de profesor y mi faceta de formador, realmente ocurre igual. O sea, a mí las empresas lo que me pedían era mi experiencia como entrenador, ¿no? Y de pronto me doy cuenta de que me gusta contarlo, pero me da la impresión de que hay que meterle un poquito de orden, ¿no? Y entonces es cuando empiezo a ponerme en contacto con personas que son verdaderamente expertos en la parte de management, sobre todo en la parte teórica y sobre todo en el management del mundo laboral y no el mundo deportivo, ¿no? Y entonces es cuando entro en ese mundo y entro a tope, ¿no? Y te apasiona, ¿no? Sí. Te apasiona mezclar por una parte la parte de equipo, la parte de gestión de equipo y la parte de personas dentro de una organización. Exactamente. ¿Tanto se parecen? Bueno, vamos a ver, se parecen mucho porque hay circunstancias que no se pueden cambiar y es que somos personas. Estemos en una cancha de baloncesto, en una oficina de
de un taller mecánico o en una oficina en Wall Street. Somos personas. Con lo cual hay una serie de características que es el cómo reaccionamos las personas ante los estímulos y toda la inteligencia emocional y toda la inteligencia ejecutiva que tenemos detrás, y eso no cambia. Lo que cambia es el entorno que rodea cada una de las actividades, ¿no? Entonces, en el mundo del deporte, el conocimiento no escrito que hay sobre el trabajo en equipo es infinitamente superior a la empresa. Correcto. O sea, que en el mundo del deporte no tendría sentido que yo fuera a darles una conferencia sobre los aspectos fundamentales del trabajo en equipo. Pero ¿no será porque un equipo en el deporte sabe que para ganar tienen que estar todos juntos y en una empresa no? En una empresa quizá nos han enseñado que tenemos que competir los unos con los otros. Las dos cosas, ¿no? O sea, pero porque en el mundo del deporte también se compite. De hecho, toda la semana los jugadores y las jugadoras compiten entre ellos e incluso compiten de forma dura entre ellos, pero cuando juegan el partido son el mismo equipo. Correcto. En la empresa, esa segunda parte no siempre se conoce. Quiere decir, la gente es capaz de competir entre ellos, a veces ni eso, con lo cual el equipo mal entendido es cuando se cree que no se debe competir internamente. Y es incorrecto. El equipo, para ser un buen equipo, necesitas personas que sean capaces de competir de forma sana y con reglas claras en demostrar que puede ser tan bueno como el otro. Lo que pasa es que en la empresa es más difícil entenderlo, porque estas personas, digamos que esa tipología de gran estrella, entre comillas, muy talentosas, con mucho talento y con mucha capacidad de rendir por encima de la media, no siempre aprenden a la primera que necesitan al equipo. Entonces, eso tarda en aprenderse. Cuando cambia el equipo, cuando cambia siempre que hay un cambio, hay que modificar cosas, ¿no? De ahí que una de las características de un equipo de alto rendimiento sea la flexibilidad, la adaptación, la capacidad de adaptarse, ¿no? Cuando el cambio de equipo es tremendo, pues empiezas casi de cero. Tienes que empezar por las primeras partes, ¿no? Y esa es la dificultad que tiene el dirigir, ¿no? Que cada año empiezas de nuevo. El hacer un equipo tiene mucho que ver también con las actitudes personales, ¿no? Y el adaptarte al equipo, y eso no se hace de forma automática, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, que digamos que el equipo está un poquito reñido hoy en día con el tipo de vida que hemos optado por hacer, ¿no? Digamos que hoy cuesta más, ¿no? Por el resultado inmediato. Curioso, muchísimos de los expertos económicos veteranos, que lo ven tal vez con un poquito más de perspectiva, siempre comentan que el gran problema hoy en día es el resultado a corto plazo. O sea, en este momento... Pero eso es fruto del capital. Ya, claro, es evidente, es el capitalismo actual, ¿no? Cómo se entiende el capitalismo actual, ¿no? Sin que esto sea una crítica. Hablaba de que, por ejemplo, hoy en día las empresas antiguamente se ceñían al análisis del balance anual, incluso anteriormente bianual o trianual. Hoy en día, después se pasó al semestral. Digamos que se dividía al anual, y hoy en día la mayoría de las grandes empresas hablan de balances trimestrales, pero incluso hay algunas que los hacen mensuales. Sí. En el mundo del deporte todos sabemos que es imposible, porque todos sabemos que es imposible cambiar nada en menos de 3 semanas o 4 semanas. Y lo que ¿no? puede pasar es que rompas a un atleta, ¿no? Claro, también o sea pero yo creo que eso todos los entrenadores, una persona. Cualquier entrenador medianamente decente sabe que en menos de 3 semanas no hay ningún microciclo posible, con lo cual pues no tiene sentido. Quiere decir, lo que podemos hacer en menos de 3 semanas es cosmética, nada más, ¿no? O trabajar la motivación, el factor, digamos, psicológico, ¿no? Que evidentemente es muy importante, porque hay millones de personas que van a los gimnasios, ¿no? Bueno, entre ellos nosotros mismos, ¿no? Y tienes claro que para poder cambiar tu cuerpo o para poder tener el cuerpo que quieras, no vale un atajo, hay que hacerlo adecuadamente, y eso es tiempo de formación, ¿no? Dame un atajo, recomiéndame un libro para
de lectura para poder aprender todo lo que tú sabes? Bueno, vamos a ver, a mí me gusta recomendar dos libros. Un libro es antiguo, pero muy bueno. Y me parece que es un libro que cualquier persona debería leer. Es un libro de un austriaco de origen judío, y el libro se llama El hombre en busca de sentido. Es Viktor Frankl. Y bueno, para muchos es uno de los 10 mejores libros escritos en el siglo XX, ¿no? No puedo estar más de acuerdo contigo. Claro, entonces me parece que ese es un libro muy interesante porque tiene que ver con la superación, con el ponerte objetivo constante. Aparte de Viktor Frankl, en esta parte mía de psicólogo, es el creador de la Gestalt, ¿no? Y bueno, quiero decir, unía esas dos, aparte de la paradoja del ser humano, ¿no? Me parece un libro muy interesante. El segundo libro es un libro más actual, el autor es Daniel Kahneman, y es un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, ¿no? Y es un libro, siempre digo que tiene un cierto inconveniente para la mentalidad de hoy en día, y es que tiene 800 páginas, lo cual no debería ser un inconveniente, pero sé que lo es. Es un psicólogo que nos habla de neurología. Curiosamente, Daniel Kahneman, y por eso lo recomiendo, es premio Nobel en economía. O sea, y habla de cómo funciona el cerebro, o sea, de por qué a veces tomamos decisiones que son erróneas, ¿no? Entonces, el ver cómo, el comprender ese motor tan decisivo que tenemos, que es nuestro cerebro, bueno, es nuestro motor, ¿no? Pues me parece un libro muy interesante, escrito por un sabio, ¿no? Por un sabio que tiene la habilidad de hablarnos de psicología y de circuitos neuronales, algo que evidentemente es duro para el no experto, hablarnos desde un punto de vista muy interesante. Me quedaría con esos dos libros, porque son libros que tienen un cierto peso y que merece la pena invertir un poco en ellos. Como supongo que lees por la noche, te voy a preguntar... Bueno, intento leer durante todo el día. ¿Y qué te pones? Perdón, sí. ¿Y qué te pones para dormir? Bueno, pues la verdad es que eso, afortunadamente, bueno, no, desgraciadamente, ya no tengo a mi madre desde hace mucho tiempo bueno, no tanto, para regañarme. A mí me ha gustado siempre dormir con camiseta de algodón. La típica camiseta de algodón, porque es lo que más cómodo, y un pantalón de pijama corto, sea invierno o verano. O sea, que más parecido a cómo hacíamos la educación física en el colegio. Muy bien, pues muchas gracias, Manolo, por esta conversación. Ha sido muy fructífera y seguro que nos encanta y nos aporta un montón de cosas. Nos vemos muy prontito. Dentro de poco nos vemos, es verdad. Muchas gracias.